Senadora, perdón, Clara López, y se prepara el senador Correa. Muchas gracias, señora Presidente. Yo quiero hacer eco de la intervención del senador Humberto de la Calle. En primer lugar, para agradecerle a la senadora Norma su muy honrosa referencia y para felicitarla por el juicioso trabajo que ha hecho en su ponencia. No es fácil hacer todos esos cálculos y no son unidimensionales. Entonces eso hay que meterle mucho trabajo y para usted va mi reconocimiento. Pero también me tengo que poner de acuerdo con el senador Humberto de la Calle en que este no es el momento de archivar la reforma. Es el momento de entrar a debatirla y debatirla de fondo, con sus argumentos y con nuestros argumentos. Porque creo que de la sabiduría colectiva de este Congreso tiene que salir una muy buena reforma que es urgente en la situación económica actual de tantas familias con adultos mayores. A mí me correspondió en la alcaldía de Bogotá ver cómo las familias dejaban abandonados en los hospitales a sus adultos mayores porque no podían sostenerlos. Entonces, esto de la protección social al adulto mayor es de suma importancia y de suma urgencia en esta coyuntura y lo ha sido todo el tiempo, pero no da más espera. También quisiera plantear que hay un tema que no le entendí en la ponencia. Y usted dice que se aumenta la edad de pensión, pero la edad de pensión no se aumenta en esta reforma. Para acceder al pilar solidario sí es una edad mayor, pero esa no es la edad para el régimen contributivo que permanece igual y que seguramente, según los cálculos actuariales, en unos 15 o 20 años vamos a tener que aumentarla. Pero esa no es la exigencia de este momento. Y yo quisiera también referirme a algo que me ha preocupado muchísimo, y es que se habla de los privilegios de los pensionados, y siempre estamos señalando a Colpensiones por estar dando unos enormes subsidios, pero esta reforma le pone coto y punto final a los subsidios de Colpensiones a los verdaderos privilegiados, porque no vamos a decir ahora que quienes devengan menos de 3 salarios mínimos son los privilegiados de Colombia. No, les voy a leer unas cifras que nos deben conducir en este debate, porque son las cifras de nuestra población económicamente activa, y estoy de acuerdo con Paloma Valencia. Aquí tenemos que hacer algo fundamental para ver si generamos empleo, porque hoy, después de 200 años de vida republicana, tenemos 25.700.000 personas en la población económicamente activa y solamente 10.400.000 están cotizando a su pensión. Pudiéramos decir entonces que solamente el 40% tiene un trabajo formal en el sector privado o en el sector público. Como son 1.300.000 los del sector público, son 9 millones apenas los que ha generado el sector privado a lo largo de la historia, y nos hace falta por lo menos otro tanto. Entonces no es el tema marginal de un gobierno, sino de la estructura de un modelo de desarrollo que ha dejado la generación de empleo como última prioridad.
Por eso es que suben tanto las importaciones y por eso es que nosotros no tenemos una industria pujante. Hemos desindustrializado el país y no tenemos empleo formal para que la gente cotice a un sistema formal de pensiones como el que nos comparan con Europa. No, aquí hay que subsidiar a la clase media y es esa clase media la que gana menos de los 3 salarios mínimos legales de que se trata esta reforma. Esa es la clase media colombiana, la que gana 3, 4 millones de pesos y esos son los que yo sí defiendo deben tener un subsidio y no creo que los podamos denominar como privilegiados, como escuché a algún senador en su intervención. Mire, es muy preocupante, solamente el 15% de quienes cotizan tienen ingresos superiores a 3 salarios mínimos. 85% ganan menos de 3 salarios mínimos. Y de esos, el 50% ganan menos de un salario mínimo. Y solamente el 10% gana el mínimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que aquí tenemos un problema social de fondo y que las estadísticas del DANE nos permiten andar en una nube de imprecisión fundamental. Yo quiero leerle al Senado de la República qué se considera ocupado, porque recuérdese que hace unos años el DANE medía el empleo y el desempleo. Hoy, en la gran encuesta de hogares, mide la ocupación y la desocupación. Y mire lo que dice el DANE, que es la ocupación. Definición: población ocupada corresponde a las personas de 15 años y más que durante el periodo de referencia, o sea, cuando se está haciendo la encuesta, trabajaron por lo menos 1 hora, óiganlo bien, 1 hora remunerada en la semana, ¿sí? Pero también incluye a los que trabajaron 1 hora sin remuneración. Eso es lo que se considera ocupado en Colombia. Fíjense ustedes la gravedad de ese 15 millones de personas que viven del rebusque, que viven de la economía informal y que desde luego no cotizan, ni van a poder cotizar. Escasamente con un salario mínimo legal se tiene con qué cotizar. Entonces, yo quiero, honorables senadores, llamar la atención sobre estas cifras porque no da espera empezar a resolverle el problema a esa gente, a la gente que no cotiza, a la gente que no va a poder cotizar y a la gente que aún cotizando no puede acumular el ahorro suficiente para una pensión de salario mínimo. Quiero decirles que la estadística muestra que quien devenga 2 salarios mínimos legales cotizando religiosamente toda su vida no acumula el capital para una pensión de salario mínimo legal. Todas esas pensiones de quienes devengan menos de 2 salarios mínimos legales son subsidiadas. Tienen que ir al fondo de, ¿cómo se llama? El Fondo de Solidaridad, que lo paga el gobierno nacional. Entonces, compañeras y compañeros, quiero invitarlos al lado de nuestra presidenta de la Comisión Séptima, la doctora Marta Peralta, a que apoyemos el proceso de discusión, como lo ha planteado Humberto de la Calle, de esta reforma tan importante, tan fundamental y tan urgente en este momento. Y quisiera invitarlos entonces a votar negativamente el esfuerzo de la senadora Lorena, me disculpas, de la doctora Lorena, le pido disculpas tantas veces decir mal su nombre, porque respeto mucho su trabajo, respeto mucho su intervención, pero le invito a que nos
permita avanzar en la discusión con tan importante